Bueno, aquí estamos. Hoy ha habido un artículo en prensa de la señora Estrada y otras apreciaciones como la parte 2 del informe del Banco de Guatemala, donde sustancialmente se viene a concluir económicamente. Podemos decir que estamos como estábamos, pero las previsiones no son buenas porque hay una falta de confianza en el sistema. No sé si esta conclusión la comparten mis invitados, pero vamos a partir de ahí. Empresas que están en stand-by porque no saben qué hacer o incluso están pensando en irse, y confianza en el sistema que no se tiene porque se desconoce, se ignora o se visualiza un rumbo de color grisáceo cuanto menos. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Me refiero a doña María Teresa González, que es analista en temas económicos. María Teresa, buenas noches. Hola, Pedro. Y don René Castañeda, presidente de la Asociación de Zonas Francas. René, vamos a, ahora que estamos en paridad de género, vamos a aprovecharnos y vamos a empezar nosotros dos. Empresas que se quieren ir, empresas que se quieren quedar, incertidumbre. Evalúanos un poco ese remis que acabo de poner sobre la mesa. Muy bien. Guatemala es un país atractivo para la inversión extranjera. Tenemos una posición privilegiada regionalmente hablando. El mercado de México es importante. El mercado norteamericano y Sudamérica es importante. Sin embargo, después de la publicación del Decreto Ley 19 de 2016, que modificó la Ley de 2989, conocida como Maquila, y la Ley de Zonas Francas, creó más incertidumbre de la que normalmente estamos acostumbrados a enfrentar. Esta incertidumbre vino dada porque esta ley añadió 25 actividades como que no se pueden llevar a cabo en las zonas francas, que ya se llevaban a cabo. Entonces vino a generar una serie de atrasos en la interpretación de la ley, atrasos en la operatividad de las empresas y por lo tanto se traduce en incertidumbre al momento de la vigencia de la ley. Al día de hoy tenemos ya empresas que se han ido, no que quieren irse, que se han ido, y otras más que están en ese plan. Yo quisiera hacer mención, justo Pedro lo decía antes de iniciar, la señora Fanny Estrada hizo un extraordinario artículo en Prensa Libre donde ella le llama la salida silenciosa y narra contundentemente cómo hay empresas, maquilas, que ya están cerrando ante los grandes tropezos que hay en el país de manera silenciosa, cierran sus puertas y se despiden y buscan otros rumbos para invertir. Yo quisiera, María Teresa, que tú hicieras un análisis realmente de esta salida silenciosa a la que Fanny, de quien tiene una gran experiencia desde la Export, se está refiriendo. Sabemos que no hay medidores macroeconómicos al día de hoy, sin embargo, algo de manera silenciosa está ocurriendo. Sí, creo que la parte donde ella trata acerca de cómo están invitando a los inversionistas a mudarse de país es algo que definitivamente nos ha estado afectando. Nicaragua ha hecho un trabajo extraordinario atrayendo nuevos inversionistas. Muchísimos de los que trabajaban aquí en Guatemala se mudaron a Nicaragua. Nosotros lo vimos porque hacemos exportaciones y en algunos casos nos tocó que llevar mercancía hacia Nicaragua, inversiones productivas que estaban acá en Guatemala y que se tuvieron que trasladar. Así es que sí, definitivamente, cuando algo como lo de las zonas francas y lo de las maquilas pierde todos los apoyos que tenía, definitivamente va a haber una porción que se tiene que ir del país y la inseguridad pues, ha sido grande para los inversionistas. O sea, si realmente en ese rubro específicamente, yo lo pensaría dos veces de venirme a Guatemala. ¿Cuáles son las tres causas que convierten a Guatemala en este territorio donde las empresas que están generando desarrollo y empleo nos quieren abandonar? ¿Cuáles creerían ustedes que son? La primera, la falta de certeza. Y esa ha sido una variable que ha estado ¿A qué se refiere por falta de certeza? Falta de certeza. Si hoy una empresa viene y se instala en el país, no tiene certeza de que se le van a respetar los derechos y obligaciones a las que está sujeta cuando se instala. Es lo que está pasando en el sector de zonas francas. Tenemos empresas farmacéuticas, cosméticos, juguetes, electrónicos, vehículos, repuestos, maquinaria, es decir, una serie de empresas que se instalaron bajo una ley vigente y positiva y que del 30 de marzo al 31 de marzo quedaron sin posibilidades de un horizonte a un corto plazo de certeza. Esa sería la primera causa. La segunda, creo yo, también nos afecta la inseguridad.
Yo la pondría como en segundo lugar. Eso todos somos testigos de lo que está pasando. Y en tercer lugar yo pondría el nivel educativo de nuestra población. Tenemos una población con un nivel educativo, una capa de la población con un nivel educativo bajo, que no nos permite entonces atraer el tipo de empresas que Guatemala merece, Guatemala necesita y Guatemala tiene el potencial de recibir. María Teresa, ¿qué se puede recomendar? Es decir, tenemos, porque ya el Banco de Guatemala ha dicho, hay un parón económico, hay un parón en créditos, hay un parón en exportaciones, hay una falta. ¿Qué y quién? Porque mucha gente, bueno, ese es el sector privado, otra gente dice, bueno, esos son las manifestaciones y la huelga, otra gente dice, bueno, ese es el proceso judicial que estamos viviendo, otro dice, bueno, es el presidente que no toma acciones. ¿Cómo este remix, cómo se te ocurre enfocarlo? Sí, ahorita no lo hemos visto en indicadores macroeconómicos, todos siguen saliendo estables, sin embargo los índices de percepción son los que están saliendo sumamente negativos, o sea, y realmente la economía se va a sentir el golpe si no hay algo de choque que realmente nos saque de esta indolencia donde están todos, de este miedo. Realmente sí se necesita o que la iniciativa privada realmente presione porque se tomen decisiones que se han estado posponiendo, por ejemplo, lo de los reglamentos de las zonas francas y todas esas cosas. Esas son cosas que se tienen que realmente replantearse. Porque realmente se portaron bien estrictos en el Congreso al momento de decidir crear una ley sumamente estrecha, donde dejaron fuera muchas actividades que podrían venir y recuperar económicamente el país. No estamos hablando textiles, por ejemplo, que mucha gente ya los tiene satanizados, ¿verdad? Sino que otras cuestiones como lo de las farmacéuticas, claro. El centro logístico, que Guatemala era un centro logístico donde podíamos distribuir a toda Centroamérica, y algunos de los que comercializaban parte de su producción para Guatemala, pero que lograban convertirse en un centro logístico para el resto de países, ahorita toda esa porción la frenaron completamente. Entonces, sí, realmente no solo es complicado venir a hacer negocios a Guatemala, cuando mandan a los primeros scouts, a los que vienen a investigar cómo funciona, cómo crear una empresa en Guatemala, qué es lo que se tiene que cumplir. Solo desde ahí los estamos alejando completamente a los inversionistas. Estos tambores de guerra que anuncian una reforma fiscal que suba el IVA sustancialmente algo, ¿viene a incidir en esta problemática de alguna manera? Totalmente, es la incertidumbre de la que estamos hablando. O sea, no es posible que cada 2 años haya una reforma fiscal. No es posible que uno pueda hacer proyecciones, que pueda hacer presupuestos, que pueda considerar una inversión seria y grande en un país donde cada 2 años cambian las reglas de juego, donde cualquier funcionario que llega realmente tiene la potestad de decidir si mi mercancía entra a Guatemala o no entra a Guatemala, o se queda un mes ahí, si realmente voy a poder hacer negocios o no voy a poder hacer negocios en un país. O sea, cuando se evalúa todo esto, es la certeza jurídica al final lo que nos está fallando. Vamos a ir a un corte y retomamos el tema de la, porque te has quedado ahí con las ganas de saltar del trampolín. Como ahora estamos comenzando las Olimpiadas, te vamos a dar permiso para al regreso. No se vayan, vamos a ver cuando regresemos los Twitter y le damos la palabra a nuestro invitado. Ahí volvemos. Bueno, aquí estamos con muchos Twitter, igual que en el segmento anterior. Rocío, lo más destacado. Pedro, comenzamos con la lectura en nuestro Twitter. Canal 60 nos dice: no les importa si Guatemala es un país de ladrones, si los negocios les dan ganancias, qué tipo de empresarios son. Luis Sosa: me pregunto yo cómo poder pagar otros servicios si encima muchos no cobran ni salario mínimo, con sus escasos recursos sobreviven. Teresita Cano: pero con los salarios de hambre que hay en Guatemala, esto es un paraíso para los empresarios. Mario comenta: no hay certeza en tierra, fiscal, libre locomoción, nada. En esas condiciones el riesgo es muy alto. Invertir cuando en el exterior los pueblos originales no dejan trabajar y en la ciudad extorsionan. Álvaro Góngara: no pagan impuestos, tienen salario mínimo diferenciado legal, entre comillas. ¿Qué más quieren? ¿100 años de lo mismo? ¿Esclavos? ¿Falta de certeza jurídica o falta de extensiones? Le agradecemos por participar a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir mostrando su opinión a través de ellas. Pedro y Silvia. Bueno, muchas gracias.
René, querías hablar antes y yo creo que ahora tienes más motivo para aportar algo. Sí, quería hacer una acotación. Tal vez que la economía de Guatemala, lo que vemos nosotros es que no es que la percepción sea que está bajando, realmente hay un bajón. Vemos los índices, por ejemplo, de crecimiento del PIB de Guatemala y vemos que en el sector de minería, en comparación del primer trimestre de 2015-2016, bajó. Construcción bajó, comercio se mantiene, financiero subió un poco, pero en general sí hay un retroceso, digamos, en el nivel de crecimiento de la economía. Un tema. El segundo tema, en el sector nuestro, los salarios que se pagan, recogiendo un poco lo que decían los tweets, los salarios que se pagan están un 20, un 25% arriba del promedio que paga Guatemala. Es decir, ¿por qué? Porque el 70% de las empresas que vienen a las zonas francas son empresas extranjeras, que están acostumbradas, digamos, a que al país donde van primero respetan las reglas. Es decir, por eso es que Fanny decía en el artículo de hoy, es una salida silenciosa y primero están arreglando sus asuntos internos antes de retirarse. Eso significa que primero están dejando al día todo lo que son salarios, las indemnizaciones, todo lo que tienen que hacer lo están haciendo normalmente y nosotros somos testigos de ello. Entonces sí creemos nosotros que, a ese nivel, en el sector nuestro, sí hay una formalidad en cuanto a salarios, sí hay una formalidad en cuanto al ingreso de las personas y sí hay una formalidad también en cuanto a las empresas. Yo quisiera preguntarle, René, ¿qué fue lo que falló específicamente en el tema de las zonas francas? ¿Derivado de esta ley, antes de esta ley o después de esta ley? En el contexto general, ¿por qué se están yendo? ¿Por qué buscan otros horizontes? Yo le puedo decir que en este 2016, el 90%, el 80%, para entender a Pareto, el 80% de la causa de la que está yendo es derivado de esta ley que se publicó en marzo del 2016. ¿Por qué? Porque están dejando en el limbo a más de 100 empresas que ya operaban, que generaban empleo y que hoy le dicen no pueden operar. No es un tema de que quieran exenciones fiscales, las empresas están pagando impuestos a la renta, pagan los impuestos locales. Con datos de la SAT, en el 2015 las empresas de zona franca pagaron más de 1.000 millones de quetzales en impuestos, pero no pueden operar, aunque quieran. O sea, es decir, yo me quiero quedar en Guatemala, no, es que no podés, tenés que irte. María, mucha gente habla, sustancialmente en los estudios se manejan dos variables. Bajos salarios, como un concepto general, es que hay salarios paupérrimos, incluso es la palabra que emplea alguien, ese es un tema. Quizás hablar de la conformación del salario es bueno, porque mucha gente piensa que, bueno, paguémosle $10.000 a todos. Bueno, claro. Salarios paupérrimos y exenciones fiscales. Ya René ha dicho, no es un tema de exenciones fiscales. ¿Cómo verías tú estos dos pilares? Lo de los salarios, sí, en Guatemala hay muchísimas actividades económicas donde los salarios son realmente bajos, son las actividades económicas donde lo que se está vendiendo es la fuerza física, por ejemplo, en el campo, donde realmente no tengo ningún valor agregado que ofrecer. Sin embargo, en la mayor parte de empleos tipo zona franca, es gente con muchas capacidades adicionales, donde realmente los salarios no son bajos. Entonces, esos son los salarios que nosotros queremos atraer. Una industria farmacéutica no puede tener empleados que realmente no tengan ciertos niveles y ciertas capacidades y cierto entrenamiento. Igual ocurre, digamos, con las cuestiones logísticas de distribución, tienen conocimientos de comercio internacional, muchos son bilingües, o sea, los salarios son buenos en las zonas francas. Entonces, creo que aquí hay una confusión de mezclar maquila textil, que por mucho tiempo fue dominada por empresarios coreanos que realmente no podían pagar mucho salario porque era una cuestión muy básica, y que ahora ya se están haciendo valores agregados, con corte, con otro tipo de cuestiones donde la gente ya gana muchísimo mejor. Hay una percepción que yo la veo aquí en las redes sociales, por ejemplo, Patricia Monge dice, zonas francas, años de estar viviendo en paraíso fiscal, y ahora son cambios de regla de juegos. No son un paraíso fiscal. Realmente las zonas francas tienen un concepto económico de por qué funcionan. Por ejemplo, Guatemala es la entrada de Centroamérica desde México. Entonces, y con la integración centroamericana, entonces era muy sencillo y muy bonito venir y poner una distribuidora, por ejemplo, de productos para toda Centroamérica y a la vez distribuir mis productos para Guatemala en Guatemala. ¿Por qué? Porque es el corredor lógico de por donde van a pasar los productos. Pagando es más todos sencillo, los impuestos. exacto, es más sencillo. Sin embargo, como lo voy a reexportar, entonces yo no quiero pagarle los impuestos
cuando lo traigo a Guatemala. ¿Por qué? Porque no sé si esa televisión la voy a vender en El Salvador, la voy a vender en Honduras, la voy a vender en Costa Rica o la quiero vender en Guatemala. Ese es el concepto de los centros logísticos de las zonas francas. Es decir, el producto que entra, que se vende en el país, paga exactamente como todo. Y el que se reexporta, evidentemente, no paga impuestos porque es así como lo he dicho. Pero es una mala percepción. Entonces, crea un empleo en Guatemala, porque la gente que lo tiene que mover de acá para los demás, todo ese empleo que crea en Guatemala. Entonces, si realmente ahí hay una mala percepción, no se está comprendiendo el concepto de esto. René, ¿qué se puede hacer? Bueno, nosotros estamos haciendo dos gestiones. La primera, interpusimos un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte. Nos notificaron la semana pasada, el martes pasado, hace 8 días. Nos dieron audiencia y le dieron audiencia también a las instituciones públicas como la SAT, el MINECO, Ministerio de Finanzas, para que se pronuncie. Le dieron 15 días para que se pronuncie. Luego seguramente habrá una vista pública y después la sentencia. ¿Qué esperamos nosotros? Y no suspendieron provisionalmente. ¿Qué esperamos nosotros? Que la sentencia sea favorable, de acuerdo a nuestros argumentos. Una gestión. La otra gestión, hemos iniciado ya en el Congreso un acercamiento para que modifiquen la ley. ¿En qué artículos? Únicamente en el artículo que limita estas actividades. No estamos pidiendo más exenciones, nada de impuestos. Estamos únicamente diciéndoles a los congresistas, necesitamos proteger las empresas que ya están, pero también a las que vienen. Necesitamos preservar los empleos que ya se tienen, pero también a los que vienen. Y necesitamos que Guatemala vuelva otra vez al campo de la competitividad que merece. ¿Hacia dónde va al final Guatemala? Porque vemos, aparte de estas salidas silenciosas que hablamos hoy, muchísimos comercios que están sin movimiento, una baja muy fuerte a nivel, por ejemplo, de restaurantes, áreas de comercio, todos los que son algún tipo de bienes o implementos tecnológicos, inclusive, ha bajado. ¿A dónde vamos realmente como guatemaltecos? ¿Qué nos espera en los próximos 3 meses para ser cortoplacistas? Bueno, 3 meses es ya, ¿verdad? De verdad que hoy estamos viviendo una ansiedad y una angustia como guatemaltecos, no solo por el tema de inseguridad, sino también por el tema económico. No sabemos hacia dónde vamos, de verdad no sabemos. No sabemos, digamos, qué decisiones tomar. Nosotros como grupo estábamos trayendo una empresa para instalar en Guatemala de paneles solares, millonaria, una inversión millonaria. No, ahora se está tratando de hacerla mejor en República Dominicana. Guatemala no ofrece esa certeza. Estamos en tiempo, pero para no quitarte tus 30 segundos de gloria, ¿tú crees que esto mejorará? Porque la última vez que hablamos de las tarjetas luego se arregló. Como que tú traes suerte a los temas. Yo creería que si realmente en el gobierno alguien se toma la molestia de liderar esta mejora que necesitamos, si alguien se toma la molestia de liderar estos cambios que se necesitan hacer, necesitamos que realmente, así como el presidente ha estado eligiendo personas claves, por ejemplo en SAT, con el señor Fopa, que ha estado haciendo un trabajo estupendo, necesitamos a alguien que realmente tome la batuta de la cuestión económica, porque de lo contrario, realmente no se va a ver cambios ni en los siguientes 3 meses ni en los siguientes 6 meses. CACIF hoy estaba haciendo una propuesta de que realmente sí había que retomar el diálogo, había que retomar las cosas, o sea, ya se están percatando que el frenazo no pueden seguir solo concentrados en protegerse de cuestiones de impuestos y demás. Creo que ya salieron del susto que estaba invadiendo el gremio y se están percatando de que realmente sí se necesita que alguien lidere la cuestión económica en Guatemala y que alguien tome la batuta y que alguien vaya al Congreso y proponga las leyes y proponga los cambios que se necesitan. Muy bien, pues ahí está el mensaje, señor presidente. Alguien que tome la batuta antes de que caigamos por el abismo. Don René Castañeda, doña María Teresa González, muchísimas gracias.